Hola, ¿qué tal amigos? Soy el pastor Eduardo Lara de aquí de la iglesia Nueva Esperanza, acá en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarlos a tener un tiempo especial de adoración. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, ahí en el Salmo 89, del 8 al 15, dice así: Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, Señor? Eres completamente fiel, gobiernas los océanos, dominas las olas embravecidas por la tormenta, aplastas al gran monstruo marino, dispersas a tus enemigos con tu brazo poderoso. Los cielos te pertenecen y la tierra también. Todo lo que hay en el mundo es tuyo. Tú lo creaste todo. Creaste el norte y el sur. El monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano. Tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Amén.
Sigamos meditando en la palabra de Dios. Hemos estado hablando del poder de Cristo. Hemos visto cómo tiene poder sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre los demonios. Tiene autoridad para enseñar correctamente las escrituras y también veíamos el poder que tiene para proveer. Y ahora vamos a ver el poder que tiene sobre la naturaleza. Aunque vimos parte de esto también el domingo pasado, de cuando alimentó a los 5,000, pues de casi nada, de 5 panes y 2 peces, Jesús alimenta a 5,000. Las leyes de la naturaleza a veces pensamos que son inalterables, aún por encima de Dios, pero Dios está por encima. Él es el creador de la naturaleza. Dios del caos trajo el orden, separó las aguas, hizo el firmamento. Él hizo los cielos y la tierra. Y el que tuvo el poder para crearlo y ordenarlo, tiene poder para intervenir como a Él le plazca. Y ahora vamos a ver una comprobación de esto inmediatamente después del milagro de la alimentación de los 5,000. Vamos a seguir la historia en Mateo 14:22, que dice así: Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, o sea, en la cuarta vigilia, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y antes de hablar de el poder de Dios, me gustaría hablar de cómo es Jesús. Aunque tiene este inmenso poder inimaginable, no es un Jesús con el corazón de piedra, no es una máquina, no es un robot, no es alguien indiferente al dolor. Él conoce el dolor. Es un Dios vulnerable y alcanzable. Le acaban de decir a Jesús que su primo había muerto, asesinado, le cortaron la cabeza a un gobernador. Vaya noticia, si hay alguien que sabe de dolor, ese es Cristo. Y la muerte de su primo Juan, el Bautista, el milagro, el profeta, él tuvo que tener tiempo para procesarlo. ¿Cómo? Pues no nos podemos imaginar cómo es que muere el primo de El Salvador, en primer lugar, pero hay cosas que yo creo que no vamos a entender de este lado de la eternidad, pero sí podemos ver el ejemplo de Jesús, de cómo maneja estos tiempos tristes, este tiempo de aflicción, este tiempo de confusión. Él se dio tiempo para estar a solas con Dios. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para estar a solas. Jesús nos da un ejemplo de cómo afrontar las pérdidas y los momentos difíciles. Lo que Él hace es que se pone a orar. Y esta no es la única ocasión en que se registra que se va a orar. Jesús busca al Padre. Jesús no puede prescindir de su Padre Celestial. Él es el que da consuelo, es el que afirma, es el que fortalece. Y ahorita nosotros estamos viviendo un tiempo de muchas pérdidas. Tal vez perdiste tu trabajo, tal vez has tenido una peor pérdida, un amigo, un conocido, o simplemente hemos perdido la libertad de reunirnos, la libertad de abrazarnos, la libertad de visitar a tus seres queridos por esta pandemia. Estamos en un momento de aflicción, un momento difícil. Es aquí donde podemos aprender de Jesús. Vamos a buscar al Padre en oración para que nos dé consuelo, para que renueve nuestras fuerzas. Eso es lo que tenemos que hacer en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, en tiempos de tentación. A Jesús lo querían obligar a ser rey, que era la misma tentación que le había hecho el enemigo, pero él la rechazó. Él sin duda estaba afligido, cansado,
Él estuvo trabajando todo el día, ministrando todo el día, pero no se puede brincar su tiempo devocional, su tiempo a solas con Dios, con el Padre Celestial. En tiempos difíciles, no dejemos que el cansancio, que la aflicción nos separen de Dios. Al contrario, vamos a buscarlo con más fervor, hasta la madrugada si es necesario, como vimos en esta historia. Dios tiene lo que necesitamos. Hay que ir con el Padre en tiempos difíciles. Y yo te invito a que no dejes pasar tu tiempo a solas con Dios. Bueno, ahora sí, hablando del poder de Dios sobre la naturaleza, sobre las leyes de la física, en esta historia lo podemos ver. Después de orar, Jesús hace lo que habíamos visto que solo el Espíritu de Dios hacía, que era moverse sobre las aguas. Así valida también Jesús su divinidad como parte de la Trinidad. Y al igual que el Padre, Jesús tiene poder sobre la creación, sobre las leyes de la naturaleza. Pero es más interesante si nos ponemos a pensar en lo que representaba el mar para las personas de su tiempo. El mar no era un lugar amigable. Al contrario, muchos creían que era un lugar espeluznante donde vivían monstruos, que se manifestaban los demonios o los dioses con tormentas que nadie podía controlar. Era este sentimiento de algo que está desatado. Y algunos también han interpretado que este mar es lo que nos separa de Dios, como el mar de cristal en Apocalipsis. Representa esto, que la distancia que hay entre Dios y nosotros, hay un mar de distancia, pero lo bonito es que al final de la historia ese mar desaparece gracias al Cordero de Dios, que es digno de desatar los sellos del libro de la vida. Entonces, este mar hostil, aterrador, por eso los discípulos estaban asustados y cuando vieron a Jesús pensaron que era un monstruo, que era un fantasma. Pero a diferencia para Jesús, el mar no es algo aterrador. Él camina sobre él, o sea, lo domina. La tormenta no le hace cosquillas, no lo amedrenta. Él sigue su camino como si nada estuviera pasando. Ese es tener poder sobre la creación. Y si alguno pensaba que era el poder de algún dios o un monstruo esta tormenta, pues no era rival para Jesús. Jesús camina sobre la tormenta, está ahí en la tormenta como si nada. De nuevo, el poder de Cristo no se compara con el poder del adversario. No hay una gran lucha. Jesús camina sin la más mínima dificultad. Y en otra ocasión, en otra tormenta ahí mismo, Jesús nada más le dice, cálmate, tranquilo, le dice al mar y a las olas, al viento, y se calman. O sea, no hay una gran batalla. El poder de Dios es, y no lo podemos imaginar, pero la creación está para servirle. Dios habla, la creación obedece. No hay una rivalidad o algo. No, no, el poder de Dios es totalmente superior. Jesús camina sin problemas sobre el mar, sobre la tormenta, sobre la adversidad. Y esto no es lógico, no sigue las leyes de la física. La fórmula de la densidad aquí no aplica, masa sobre volumen, o de la presión, la fuerza sobre el área, ni la gravedad. No se acelera el cuerpo de Jesús hacia el centro de la tierra. No, no pasa nada de eso. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene todo el poder. Dios es todopoderoso y la creación está a su disposición, sigue sus órdenes. Lo interesante también con este maravilloso poder de Dios es el detalle que proporciona Mateo. Mateo, en el Evangelio de Mateo vemos que la historia no acaba aquí. Dice más adelante que lo que pasa después de que de que los discípulos lo ven caminando en el mar, a uno de los discípulos, a Pedro, se le ocurre algo. Ahí en el versículo 28 dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que yo vaya a ti sobre el agua.
Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genezaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban a todos los enfermos, suplicándoles que les permitiera tocar siquiera al borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Y a mí me encanta este relato y la Biblia, porque la Biblia habla de personajes reales, gente como tú y como yo, auténtica, que somos como somos, pero que Cristo nos moldea, nos sigue moldeando. Y este es Pedro. Pedro era impulsivo, atrevido, aventurero. En un momento Jesús lo aprueba, le aplaude y al otro momento lo llama diablo. Pero Cristo lo seguía moldeando. Aquí a Pedro se le ocurre esta gran idea de decirle, yo quiero ir a donde tú estás caminando sobre el agua. Y wow, o sea, ¿qué estaba pensando Pedro? Unos piensan que a lo mejor Pedro estaba pensando en escaparse. La tormenta no se había acabado, la barca se estaba zarandeando, pero Jesús se veía firme. Entonces Pedro pensó, pues vámonos con Jesús mejor, patitas, ¿para qué las quiero? Pero también podríamos pensar que Pedro quería ser como Cristo y ya se les había dado a los discípulos una probada del poder de Dios. Jesús les había dado autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades. Entonces, lo interesante de la petición de Pedro, osada, que dice, yo quiero ir a donde tú estás, es que Jesús no le dice, no, estás loco, ¿qué te pasa? No le dice, es que yo soy Jesús, tú no vas a poder. Al contrario, le dice, órale, vente. Y eso nos enseña mucho sobre la teología, sobre nuestra imagen que tenemos de Dios. El Dios de la Biblia, el Dios revelado en Jesucristo, es diferente. Jesús no usa su poder simplemente para demostrar su autoridad y apabullar a sus enemigos, sino que está dispuesto a compartirlo con nosotros. Ese es un Dios al que no le molesta compartir su poder, no se siente amenazado. Al contrario, anima a Pedro a ir más allá de sus límites. Jesús no viene a presumir ni a pantallar, viene a compartir una nueva realidad, la realidad del reino de Dios, una realidad que a veces está fuera de lo que nosotros alcanzamos a entender, fuera de las leyes de la física, donde el poder del amor no tiene límites, donde el más grande es el siervo, donde el amor, la bondad, el perdón son más poderosos que la violencia, que el hombre más fuerte, que el hombre más poseído, donde los hombres y las mujeres pueden caminar sobre sus miedos siempre y cuando se mantengan fijos sus ojos en Dios, con la fe en Él. Jesús, nuestro poderoso Salvador, es sensible, es vulnerable, pero tiene poder para caminar sobre el mar, para alcanzarnos a la hora más oscura y nos comparte su poder para salir adelante. Ese es nuestro Señor y por eso lo adoramos. Esa es la respuesta más apropiada ante Cristo. Y así lo dicen las Escrituras. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo te pregunto hoy, si tú no has respondido a su amor, hoy puedes hacerlo, hoy puedes reconocer también a Jesús como el Hijo de Dios. Él nos ama, Él tiene el poder para salvarnos, Él tiene poder para rescatarte si te estás hundiendo, Él puede extender tu mano y salvarte. Pero tienes que gritar como Pedro, Señor, sálvame. Reconocer que eres el Señor, que Él es el que te puede sacar del pecado, del miedo, de la situación en la que encuentres. Él te puede ayudar. Él es el único que nos puede ayudar. Él tiene poder, realmente tiene poder para cualquier situación. Entonces yo te animo a que si no lo conoces, que hoy sea el día, que hoy confieses tu pecado, te arrepientas, que reconozcas tu pecado y que
vayas a Jesús. Eso es arrepentirse, ir a Dios, pedirle perdón y regresar al lugar donde realmente perteneces, que es con el Padre Celestial. Entonces, para hacer eso, pues haz una oración, pide perdón por tus pecados y deja que el Señor sea la guía de tu vida, el rey de tu vida. Entrégale tu vida a Él y las cosas van a cambiar. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a ser una nueva criatura y vas a tener vida eterna. Entonces yo te invito a que hagas eso si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, entonces pues como los de la barca vamos a adorarlo, vamos a rendirnos a su voluntad que es agradable y perfecta. Vamos a dejar que nos siga moldeando, que vamos a seguir aprendiendo sobre esta realidad nueva que nos trae el Hijo de Dios, este nuevo reino donde el poder se usa para el bien, que está sobre las leyes de la naturaleza. Y vamos a descansar tranquilos, sabiendo que Jesús es poderoso para salvar. Que Dios te bendiga. Amén.